La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, qué honor y qué privilegio nos da el Señor, el Dios fiel, el Dios bueno, el Dios santo, el que nos convoca y a través de su palabra nos nutre. Me gusta mucho saber que tenemos a un Padre educador, un Padre responsable. Así que desde aquí nosotros te damos la más cordial bienvenida. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu, la palabra iluminada que Dios quiere hoy depositar en nuestras vidas, en el nombre del Señor. Amén. La porción de las Escrituras es Éxodo capítulo 20 y leeremos el versículo 24, que es el versículo que estamos estudiando. Dice así la palabra: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Muy bien, que el Dios bueno nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Como ustedes saben, iniciamos el mensaje altares y adoradores en los días pasados y creemos que Dios nos va a seguir hablando en esta línea de mensaje. Mis hermanos, en este pasaje tenemos a Dios estableciendo una ley acerca de los altares. Ahora, siempre los altares hablan de adoradores. Siempre los altares hablan de adoradores. Y yo les mencionaba el día pasado que aquí en la escritura, en el texto, de inmediato deja ver la intención del Señor. Y Él dice, el altar es para mí. Altar de tierra harás para mí. Y altar, dijimos nosotros, que no es para nosotros, es para Dios. Cuando decimos altar, puede usted, con la luz del nuevo pacto, entender como culto, como lo que le damos a Dios, porque el altar es el lugar donde vamos a presentar la adoración. Pudiéramos decir que nosotros somos un altar, o sea que el corazón es un altar para el Señor. Pero de eso estoy seguro que más adelante el Señor hablará. Entonces, primero, el altar no es para nosotros, no es para los hombres, es para Dios. Por eso ustedes ven que en el culto todo se enfoca verticalmente, todo va hacia arriba. Gracias a Dios que nos ha ido, diríamos, ordenando. Dios ha ido ordenando nuestras vidas y en consecuencia el culto, el altar. Y entonces en el altar todo es vertical, todo es hacia arriba, todo. Usted ve, y doy gracias a Dios porque aquí hay una muy buena ilustración. En el culto tú ves que todo se enfoca hacia arriba. Y tristemente cuando eso no se entiende, entonces los que ministran en el altar están más bien como dándole culto a la gente, como preparando cosas para el sentimiento, para el alma de la gente. Y los cantos van alineados al alma, a las emociones.
Eso es una estrategia diabólica. El diablo se ha robado el altar que le pertenece al Señor. Voy a decirlo otra vez, el diablo se ha robado el culto que le pertenece al Señor. ¿De qué manera? Cuando se le da culto a los hombres, cuando el culto se prepara para la gente y las plataformas y toda la parte visual, todo va enfocado a tocar el sentimiento de la gente. Y eso es antibíblico, eso es un error, porque en el culto todo es para Dios. Y ustedes ven, por eso comenzamos en ese pasaje, en esa ley. Comenzamos en una ley, la ley del altar. Y deja ver Dios que el altar de inmediato dice para mí. No para los hombres, sino para mí. Será un altar para mí, dice Dios, específicamente. Entonces, primera cosa que hemos ido puntualizando es que el altar no es para los hombres, sino para Dios. Y nosotros voy a tratar de mencionar algunas pocas cosas para entonces retomar. Nosotros tomamos un primer caso, nos fuimos al principio, al Bereshit, a Génesis, al principio, y hablamos entonces de un adorador. Ya ustedes saben que hablamos de Abel. Abel, hijo de Adán y Eva. Ese hombre fue un adorador. Dios aprobó su vida, su conducta, y también aprobó su ofrenda. Eso es hermoso porque nosotros vimos cómo Dios aprobó a Abel, el altar y la ofrenda. Repito, porque ese es el orden. Dios no está tan interesado en la ofrenda. Dios está más interesado en el adorador, en el corazón, en la persona. Porque uno puede pensar que Caín, que también es un tipo de un adorador, solamente que en el caso de Caín este fue desaprobado. Y como dijimos, la ofrenda de Caín fue reprobada porque Caín fue reprobado. Es para que entendamos. Y él le dio del campo, de lo que produjo el campo. Probablemente la ofrenda, probablemente la ofrenda no tenía problemas. Probablemente. Pero es que ni siquiera llegamos a ese punto. Dios no ve necesario llegar a la adoración de nadie si ya esa persona ha fallado en cuanto a adorador. Si no es adorador, ya el resto no importa. Si es adorador, dice Dios, vamos a ver tu altar. Y una vez que Dios vio el altar, dice Dios, veamos la ofrenda. Y si todo está alineado al corazón de Dios, entonces todo es aprobado por Dios. Abel fue aprobado por Dios, en consecuencia el altar fue aprobado por Dios y en consecuencia la ofrenda fue aprobada por Dios. Entonces, dijimos, amados, que adoración sin adorador es reprobada por Dios. Porque alguien puede ser, oye bien, un adorador. Caín pretendió adorar, porque una ofrenda es para adorar. Un altar es para presentar una ofrenda. Entonces, una ofrenda es para adorar, es una adoración. Caín pretendió adorar a Dios, solo que bajo un sistema, diríamos, humano. Bajo un sistema humano. Y claudicó, falló. Así que se puede puntualizar que adoración sin adorador es reprobada por Dios. Nosotros sabemos lo que ha acontecido con Abel. Caín lo mató. Caín lo mató para vengarse, pero vean qué interesante. Él estaba muy molesto con Dios, porque Dios aprobó a Abel y a su ofrenda y no aprobó la suya. Entonces se enojó y esa ira lo llevó
a pecar de una manera tan terrible. ¿Te imaginas matar a su hermano? Como que si el problema lo tenía el hermano, el problema lo tenía él. Entonces, de inmediato, porque como estamos estudiando desde el principio, pasamos de Abel a Noé. Es interesante decir, amados, que en el capítulo 4 del libro de Génesis, en alguno de los versos ahí habla de la, diríamos, genealogía perversa de Caín. Eso es en el capítulo 4. Pero en el capítulo 5, yo podría aplicar y decir que se habla de una genealogía hermosa, y yo diría que es la de Abel. Y usted dice, genealogía de Abel, ¿cuál? Si murió, no tuvo hijo. Pero nosotros explicamos cómo Dios levantó, yo diría, Dios, lo digo espiritualmente, Dios redimió a Abel cuando le levantó un sustituto. Y ese sustituto es Set. Por eso ustedes ven en los versos finales del capítulo 4 y ahora sí en el capítulo 5 que empieza a hablar de Set, que significa sustituto. De antemano que Eva, esa mujer, ella leyó muy bien cuando habló de este muchacho. Ella dijo, Dios me ha dado un sustituto de mi hijo Abel. Y eso lo dice también la Escritura. Una buena lectura en ese sentido. Pero entonces nos fuimos viendo, recuerden que en Set, que es la genealogía de los justos, ¿verdad? De los justos, fue en esa genealogía donde Dios, amados, cumple su propósito en Jesucristo. El mejor hijo que tuvo Noé, ¿saben cómo se llama? El mejor hijo que tuvo Noé se llama Jesucristo. Porque yo dije que es en esa genealogía. Por eso ustedes ven entonces a Noé. Noé era un adorador. Y nosotros lo explicamos, yo ahora solo estoy mencionando. Que ese hombre obedeció a Dios cabalmente, es decir, completamente. Una obediencia hermosa desde la perspectiva de un humano, un hombre pecador, pero justo. Pecador, pero justo. Que pertenecía a una raza caída, pero justo. Obediente. Y ya ustedes saben acerca de su obediencia. Y una vez que vino el cumplimiento de la palabra de Dios con el tema del diluvio, ese juicio, una vez que se acabó todo, lo primero que hizo fue, al salir del arca, un altar. Un altar. Ese altar, oye bien, fue aprobado por Dios porque ese adorador fue aprobado por Dios. La gente pretende vivir allá afuera como quieren, para su vientre, y cuando venimos al culto pretendemos dar a Dios una adoración. Ya les dije que eso no es aprobado por Dios. Porque si hay algo que Dios busca es la consecuencia, o sea, que las personas sean consecuentes. Yo sé lo que ha hecho Cristo por mí, y como yo sé, yo quiero honrar a la persona de Cristo por lo que Él hizo por mí. Y la honra, Dios está buscando, amados, integridad. Y la integridad es, en su definición, una conducta intachable. Una persona que es consecuente. Lo que vive allá afuera, lo vive aquí, y aquí viene con el mismo rostro y el mismo corazón de allá afuera. Viene a presentarse delante de su Dios, viene a darle la ofrenda al Señor. Entonces Dios aprobó el altar que preparó Noé, porque Noé tenía el corazón suyo. Dios percibió olor grato. Oigan bien. Yo digo, en último análisis, Dios percibió olor grato, no tanto en el altar, sino en el corazón de
Noé. Porque dice que percibió Dios olor grato. Esa es la consecuencia de los actos, de las obras de los justos, de la gente que sabe adorar a Dios, que sabe ser un adorador. Muy bien, entonces Dios percibió olor grato en el corazón de Noé. Recuerden ustedes que un altar expele olor grato cuando el corazón es conforme a Dios. Cuando el corazón es conforme a Dios. Ahora quedamos nosotros la vez pasada en este punto y vamos a continuar ahora mismo. Y lo que quiero decirles es que de Noé se habla muy bien en la revelación del nuevo pacto. Es decir, en el Nuevo Testamento se habla muy bien de Noé. Y vamos a leerlo porque me gusta mucho ir viendo el antiguo pacto con el nuevo, porque eso es hermoso. El nuevo nos lleva al antiguo y el antiguo nos lleva al nuevo y eso es hermoso, es el corazón. Por eso estamos viendo una ley para después, una ley del antiguo pacto para después aplicarla al nuevo pacto. Y eso va a ser muy hermoso, pero ya dije que tomará tiempo. Muy bien. Hebreos capítulo 11 en el verso 7. Vamos a ver la fe o el testimonio que da el nuevo pacto acerca de Noé. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí tenemos el testimonio de las Escrituras, testimonio del nuevo pacto. Leamos un poquito más en Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, escuchen, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. A mí me gusta porque mientras Noé estaba obedeciendo a Dios, levantando el arca, nosotros entendemos que él fue un pregonero de justicia. Él estaba testificando. Ahí vemos la paciencia de Dios. Dios esperó, diríamos, 90, 100 años más, después de haber declarado un juicio. Ya nada va a salvar a este mundo, dice Dios. Tendré que destruirlos por agua. Y sin embargo, Dios levanta una misericordia que se llama el arca. Una misericordia para los días de juicio, el arca. Y mientras Noé estaba preparando, obedeciendo a Dios, él estaba pregonando: viene un diluvio, este mundo ha sido muy malo con Dios, Dios ha decidido destruirlo, pero aquí hay un arca. Muy bien, entonces hemos hablado de Abel y de Set, hemos hablado de Noé, ahora vamos a estudiar a otro como Abel. Y vamos a leer en Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí vamos a hablar de Abraham. Voy a decir así como ahora. Ya sabemos que después Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Vamos a comenzar. Abraham. Otro hijo de Set. Otro hijo de Abel. Este no tiene el corazón de Caín. Yo estoy hablando un lenguaje espiritual. Este no tiene el corazón de Caín. Este tiene el corazón de Abel. Este tiene el corazón de Set. Este tiene el corazón de Noé. Este es un adorador. Entonces, mis amados, vemos cómo, porque hay que mencionar también que aquí en los pasajes que vamos viendo se ve la elección de Dios. Ninguno de estos hombres escogió a Dios.
Primero Dios los escogió a ellos. Y una vez que Dios les escogió a ellos, ellos escogieron a Dios. Una vez que Dios nos amó, nosotros lo amamos, ¿verdad? Él nos amó primero, como leímos, y nosotros le amamos ahora. Entonces, en cada una de estas menciones, cada uno de estos ejemplos, ustedes tienen que ir dando gracias, Señor, por la elección, porque siempre ha sido así. El hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. Siempre ha sido así. Hay que ver la elección, hay que ver el proceso, porque si nosotros revisamos quién era Abraham, este hombre vivía en Ur de los Caldeos. Su padre, y yo someto, como dice el libro de Josué, que él adoraban a otros dioses. Y Dios fue a sacarlo. Dios se lo trajo para cumplir un propósito en él. Entonces, dice, pero Jehová Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ya nosotros sabemos qué hizo él. Simplemente obedeció, se fue. Y su movimiento fue de fe. Fue de fe, ¿por qué? Porque Dios dijo, no a la tierra que te estoy mostrando ahora mismo, sino a la tierra que yo te voy a mostrar. Y él salió sin siquiera saber cuál era esa tierra, pero salió. Señor, como tú no me has mostrado la tierra, yo salgo. Es decir, voy a tomar hacia la derecha, por decir algo, porque todavía no sé cuál es la tierra, pero tú me dijiste que salga y salgo. Vean que, por eso es que es el padre de la fe. Que obediencia, no dice nada de que déjame enterrar a mi padre, déjame cobrar alguna cosa, nada, simplemente salió. Y me gusta también la obediencia de su mujer, de Sara, porque no dice que ella dijo, pero estás loco, ¿para dónde nos vamos a ir? No, simplemente tú eres el hombre, cabeza de hogar, nos vamos. Entonces, van a ver ustedes el testimonio de las Escrituras. Vean conmigo en el versículo 7, Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Punto. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí vemos entonces a un adorador. Dios le aparece y él dice, aquí hay que levantar un altar. ¿Y de qué hablan los altares? ¿De qué hablan los altares? De ofrendas, de sacrificios, de adoración. De eso hablan los altares. En último análisis, Abraham estaba diciendo, aquí tengo que adorar a mi Dios, aquí tengo que levantar un testimonio, voy a levantar un altar, voy a elevar una ofrenda, voy a adorar a mi Dios. Y vean ustedes, mis amados, cómo en el verso que sigue se afirma lo que yo estoy hablando acerca de este hombre, de este hijo de Abel. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Escuchen. ¿Y qué dice? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. De un versículo al otro, verso 7, verso 8, le pareció bien al Espíritu Santo hacer énfasis para decirnos, este hombre era un adorador. Este hombre no está buscando lo suyo, él está buscando lo de Dios, porque fue Dios el que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela.
Él está buscando lo de Dios. Fue Dios el que le dijo a Noé, tienes que levantar un arca. Él estaba buscando lo de Dios. Vean qué es lo que caracteriza a los adoradores. Abel, voy a retroceder. Abel, ¿qué dijo? De lo primero, de lo que yo digo, que la ofrenda lleva un proceso, la ofrenda se prepara. Cuando tú das cualquier cosa, no hablemos de dinero, en general, tú tienes que preparar. Yo les he hecho un llamado que cuando vengamos acá, a este altar, hablo espiritualmente, no hablo físicamente, que vengamos con la ofrenda preparada. Tú tienes que venir fresco, con un corazón. Desde que vienes, desde que despiertas por la mañana, este es el día que ha hecho Jehová el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos, vamos juntos ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Tú te preparas. Qué alegría ir junto a mis hermanos a levantar una ofrenda para mi Señor, porque la ofrenda se prepara. Y ustedes van a ir viendo muchas características en las personas que vamos a ir mencionando conforme el Espíritu Santo nos señale. Vemos entonces, Abel preparó la ofrenda. No fue una decisión loca, no, él dijo, este animalito es el primero y voy a engordarlo porque llegará el día donde se lo voy a entregar a mi Señor. Y así pasó con Set, aunque no da detalle en la Biblia, pero así pasó también con Noé. Preparó, varón justo, dicen las Escrituras, y después ahora estamos viendo a Abraham. Entonces, aquí hay un detalle que pienso yo, en la medida que estaba preparándome, que el Señor quiere que no lo evada. Y me gusta mucho el testimonio de las Escrituras porque no oculta las faltas de su gente, no oculta los pecados, las caídas de su gente. Es el único libro que no oculta nada, o sea, lo dice todo, no se oculta nada. Por eso es que tenemos que aprender a no idealizar. Y si quiere idealizar, sería a Cristo, sería a la Biblia, la palabra de Dios, sería al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero después de ahí no podemos idealizar a ninguno, a nadie. Entonces, hay algo aquí que, como ya dije mientras estaba estudiando, pareció bien al Señor que no lo dejáramos pasar. Y es ahí donde nos vamos a quedar incluso hoy, porque recuerden que este es un mensaje que ha comenzado, pero no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, tiene que ver usted, después de haber dicho que Abraham era un hombre de altares, porque estamos hablando de altares y adoradores, y los altares hablan de adoración. Amén. Los altares hablan de adoración. ¿Y qué es lo que está buscando Dios en nosotros? Porque Dios, óyeme bien, tiene un compromiso con todas las familias de la tierra. Dios tiene un compromiso con todos aquellos que tienen parte con Abraham, que tienen parte con Noé, que tienen parte con Set, que tienen parte con Abel. Y ahí yo puedo seguir. Es el corazón mismo de Dios. Entonces, veamos lo que dice el versículo 10. Esto debe consolarnos a nosotros también. Somos humanos y yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos tomado malas decisiones. Y no necesariamente por haber tomado una mala decisión quiere decir que tú ya no seas de Dios. Y Dios quiere hacer énfasis en este momento acerca de esto. Génesis 12 en el verso 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra. Y oigan lo que dice: y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Dejen ahí un momentito. Porque era grande el hambre en la tierra. Mis hermanos, yo no sé si ustedes logran ver algo ahí,
Pero no me gusta cuando dice que descendió a Egipto. Aunque Dios se lo permitió, entonces, digamos a Abraham Dios se lo permitió, a Isaac Dios no se lo permitió, pero en este caso Dios se lo permitió. Ahora yo creo que, repito, porque hay una gran enseñanza, pero cada vez que se desciende a Egipto, nos metemos en problemas. Y ustedes conocen probablemente la historia de que esto fue un problema para Abraham. Esto fue una mala decisión. Había hambruna, estoy de acuerdo. No estoy diciendo que yo hubiera hecho algo diferente. Si yo hubiera estado en los zapatos de Abraham, hubiera hecho lo mismo, probablemente. Porque nos estamos muriendo de hambre. Y en Egipto hay comida, y Dios me lo permite, voy. En ese contexto ponemos el asunto. Pero entonces Dios le permite a Abraham que descienda a Egipto. Pero eso fue un problema para Abraham. ¿Qué fue lo que pasó? Fue ahí donde Abraham tuvo temor, tuvo miedo de los hombres y de Faraón mismo. Y entonces le dijo a su mujer, porque dice, a mí me llama la atención el pasaje, porque dice que él vio que su mujer era hermosa. Yo digo que hasta ahí la vio, no la había visto antes, pero vio que su mujer era hermosa y dijo, vean qué tremendo, vean qué error, vean, porque ese es el punto. Vio que su mujer era hermosa y tuvo temor por su vida, no por la de ella, por su vida. Y entonces le dijo, mira, tú tienes que decir que eres mi hermana, porque si no, estos me matan a mí y se quedan contigo. Pero si tú dices que eres mi hermana, allá lo que hagan contigo, pero a mí me salvan. Así lo estoy poniendo en esos términos, porque así fue. Y es entonces que, si no ha de ser por Dios, el Faraón cuando vio a Sara, dijo, Sara, el hermano, déle buena comida al hermano, al cuñadito. Cuidemos al cuñado. Sara está hermosa. Y el hombre ya iba con todo, cuando Dios se le para y le dice, no la toques. Yo estoy poniendo mis palabras en la historia, pero realmente eso fue lo que pasó. No la toques. Y claro, esa es la intervención de Dios, porque aún en las malas decisiones de la gente de Dios, Dios que cuida, porque Dios quiere preservar el propósito. O sea, yo voy a decirlo así, no se sientan mal, no es tanto preservar a la persona, es preservar al propósito, porque Dios dice, yo voy a ponerlo así, Dios pudo haber dicho, este cabezón de Abraham voy a dejarlo que, pero no, Dios sabe y cuida, porque Dios no es el que creó y simplemente se desentendió, no, Dios creó y también sustentó y también sustenta. Por eso cuando Dios salva, sustenta, preserva, cuida. Y eso no significa que los salvos no tengan una caída. Por eso yo dije que esto debe ser de consolación, porque muchos de nosotros, y esa fue lo que me señaló el Señor, no lo dejes pasar. El Señor, estamos hablando de adoradores, de altares, ¿cómo vamos a bajar el perfil de Abraham? No lo vas a bajar. Es que no veas a Abraham, véame a mí preservando el propósito. Abraham es un vaso frágil. Y es entonces, como ya dije, que tomó una mala decisión. Y Dios, para preservar el propósito, tenía que preservar a Abraham. Y es entonces, mi hermano y mi hermana, que interviene Dios. Faraón se da cuenta y le dice, ¿qué has hecho? Casi nos traes maldición aquí. Porque si nosotros hubiésemos tocado a esta mujer, hubiese sido un terrible problema. Una maldición nos hubiera caído encima. Vete tan rápido como puedas de aquí y llévate a tu mujer. Y entonces vamos a caer al pasaje. Recuerden ustedes que él estaba en un lugar donde había preparado un altar para Dios. Pero este es Pedro caminando sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas, ¿sí o no?
Estoy tratando de aplicar lo que dice el texto, que él caminó, pero en un momento apartó su mirada. Aquí veo a Abraham que apartó la mirada por una circunstancia, y no lo juzgo, porque ya dije que todos nosotros en algún momento hemos tomado malas decisiones. Y si no ha de ser, porque Dios es un Padre, porque Dios es Señor, porque Dios es bueno y quiere preservar su propósito, ya estuviéramos tan perdidos como el diablo. Pero gracias a Dios que nos buscó. Y entonces Dios vuelve a Abraham a lo que funciona. Dios vuelve a Abraham al orden. Dios vuelve a Abraham al altar. Y vean ustedes qué dice. No me gustan las palabras cuando dice y descendió a Egipto. No me gusta. Pero lo que sí me gusta es en el capítulo 13, en el verso 3 y el 4. Sí me gusta cuando dice aquí y volvió. Vamos, pónganlo por favor. Y volvió. O sea, se regresó. No funciona Egipto, es un problema. ¿Por qué me dejé llevar? ¿Qué me pasa? Debí quedarme aquí. Dios hubiese enviado los cuervos. Dios me hubiera enviado alimento. Dios hubiera hecho algo. Pero bueno, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. ¿Qué había en Betel? El altar que había edificado. Se devolvió. Como yo dije, cuando usted sienta que se está perdiendo, regrese, devuélvase, tenga un reinicio, vuelva otra vez. Y dice, y volvió. Los que descendieron a Egipto, vuelvan. Mejor den la vuelta, regresen, vuelvan. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel. Oigan, hasta el lugar donde había estado antes, sigan conmigo, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Escuchen, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Eso es un capítulo oscuro de la situación que tuvo que vivir ese adorador. Es que los adoradores también se equivocan, los hijos genuinos de Dios también se equivocan. Y eso es necesario, diría yo, para no idealizar. No idealicemos a los hombres. Aquí somos frágiles, somos humanos. Pero bueno es saber reconocer dónde he caído y de dónde he caído, para levantarme y volver, para regresar al camino, para regresar al orden, para volver y decir un momento, he dejado la oración, he dejado el estudio de la palabra, he dejado el ayuno, he dejado de congregarme, he dejado la comunión. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Dónde está mi gente? ¿Qué fue lo que perdí? ¿Qué me está pasando? Yo pienso a Abraham que dijo, tomé una mala decisión. Miren lo que me metí, tuve que mentir porque tenía miedo. Yo mejor vuelvo y yo sé dónde debo volver. Yo sé reconocer dónde está el altar. Yo sé dónde debo regresar. Y regresó. ¿Se recuerdan al hijo pródigo? Un verdadero hijo del Padre. Me levantaré. ¿Qué estoy haciendo en Egipto? ¿Qué estoy haciendo aquí en este lugar de putrefacción? ¿Qué estoy haciendo entre los cerdos? Animales viles para Dios. ¿Qué hago yo aquí? Me levantaré. Voy a ir al altar. Voy a regresar a donde hay abundancia de pan, donde hay tremenda revelación de mi Padre. Y corrió, se volvió. Miren ustedes, apliquen entre Abraham y también el hijo pródigo. Mírenlo ustedes corriendo, yendo. Abraham, ¿hacia dónde? Hacia el altar. Yo sé, dice Abraham, yo sé, debo ir entre Betel y Ai. Ahí está mi altar, ahí está el punto donde voy a decirle a Dios, perdóname, no sé por qué descendí a Egipto. Fue una locura, una mala decisión que tomé, pero tú sabes que yo te amo, Señor. Tú sabes que aquí estoy yo y voy a regresar al lugar del encuentro con Dios. Miren al hijo pródigo corriendo.
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y miren en el hijo pródigo, oye, miren en el padre que estaba esperándolo y lo vio de lejos y corrió. Yo me imagino al padre cuando vio a Abraham que venía otra vez. Ay, ¿cómo te fue en Egipto? Ven para acá, yo te voy a cuidar. Aquí es donde funciona. La Biblia no nos da esos detalles, pero cada vez que tú leas y descendió a Egipto, sepa por favor que algo malo va a pasar ahí. Y cuando tú escuches y volvió, sepa por favor que algo bueno va a acontecer. Algo bueno va a acontecer. Entonces, al lugar del altar. Y Dios quiere decirnos y hacer énfasis hoy, para que si tú en algún momento has tomado una mala decisión, Dios hoy te dice: vuelve al altar. ¿El altar de qué habla? De adoración, de ofrendas. Vuelve al altar. Estamos hablando de altares y adoradores. Estamos hablando, amado, de que Dios prueba al adorador, al altar y también la adoración. Entonces, ya recuperadito Abraham, tenemos que continuar. Y vamos a leer, no voy a quitar mucho tiempo hoy, de antemano que estoy próximo a conclusiones. Pero creo que Dios está hablando en ese punto en particular, porque no en vano Dios lo señaló. No hay peor cosa para una persona que no reconocer que ha caído. Nadie será levantado por Dios si no hay reconocimiento. El reconocimiento es bien poderoso, porque eso sí que activa entonces la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que el que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera, Él lo recibe. Ese es Dios. Entonces dice en Génesis 13, versos 14 en adelante, hasta el 18, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué dice? Escuche por el Espíritu. El único lugar donde no levantó altar fue en Egipto, porque ese no es lugar. O sea, no es necesario levantar un altar cuando estoy en un terreno que no le pertenece a Dios. Pero después de ahí, donde quiera que fue, altar. Si estoy en el lugar del altar, estoy en el lugar correcto. Entonces levantó altar ahí. Y les voy a decir algo para consolación por el Espíritu también. Ese capítulo triste de Abraham, gracias a Dios, no invalidó lo que Dios le había dicho. Porque yo dije que Dios salió a buscarlo para preservar el propósito. ¿Y saben a quién es que yo estoy describiendo? A quien la Biblia da testimonio que es el padre de la fe.
para que vean ustedes que tú todavía puedes continuar, porque Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado nada de lo que te dijo. Aun cuando tú cometiste errores, tomaste una decisión equivocada, Dios no ha cambiado contigo. Por eso vean ustedes ahí el testimonio de la palabra. Por todo lado Dios salía y le decía a Abraham: yo haré de ti una gran nación, yo te voy a bendecir, yo voy a bendecir a tu simiente, a tu descendencia. Y por todo lado Dios se lo recordaba y se lo decía. Y esa es la palabra el día de hoy. Donde quiera que fue en obediencia, levantó un altar para adorar a Dios y para decir: mi causa se llama Dios. Cuando fue a Egipto, no, porque su causa era su vientre. Pero después de ahí, en todo lado donde fue, la causa fue Dios. Se levantan altares para decir: mi causa es Dios. Mi causa es Dios. Estoy aquí por la causa de Dios. ¿Por qué es tan necesario ese énfasis? Porque Dios pelea por sus causas. Repito, Dios pelea por su causa. Por eso es que todo aquel que anda en la causa de Dios jamás será abandonado por Dios. Jamás será abandonado por Dios. Por ejemplo, en los días de Moisés y del pueblo de Israel, cuando ellos estaban saliendo de Egipto, de la esclavitud, ustedes saben cómo Dios dio instrucciones y cómo ellos estaban yendo hacia la tierra que Dios les marcó, y tenían que pasar, mis hermanos, por el Mar Rojo. Y es entonces que dice la Escritura que tuvieron miedo porque Faraón venía atrás con su gente de a caballo. Pero es entonces que Dios le dijo: marchen. Dios dividió las aguas, ellos pasaron en seco. Y entonces vemos como una vez que terminaron los israelitas de cruzar el mar, se vinieron otra vez las aguas y ahogaron a los egipcios. Y entonces más tarde, en el capítulo 15 de Éxodo, vemos nosotros cómo la Escritura da un testimonio y dice que no es mi guerra sino la de Dios. No es mi batalla sino la de Dios. No es mi causa sino la de Dios. Y si yo me mantengo, querido hermano, ya dije, en la causa de Dios, entonces Dios va a pelear, Dios va a buscar. Por eso yo no confío en mí mismo. Yo no apelo a la humanidad, a lo que es sangre y carne. ¿Para qué? Nada más apelo al Dios que es todopoderoso. Y hay que volver, muchas veces hay que levantar la mirada a los cielos y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y decir: mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Dios. ¿Cuál es la palabra hoy? Probablemente tomaste una mala decisión. Hoy, ayer, hace unos días, hace unos meses, hace unos años. Vuelve. ¿A dónde? Entre Betel y Ai. Y ahí vas a encontrar el altar en el mismo, y ahí tú verás que Dios te dice: retomemos. Es que entiéndame, por favor. Yo no sé si tú entiendes por el Espíritu lo que Dios está haciendo hoy, lo que Dios está diciendo hoy. Abraham llegó al mismo lugar. Era como que él le puso una pausa al asunto y descendió a Egipto. Un capítulo triste. Pero después dijo: yo tengo que ir donde puse la pausa. Voy a ir a reiniciar el asunto y voy a continuar. El hijo pródigo, ¿con qué espíritu llegó a la casa del padre? Humillado. Ya no soy digno. Y dice el padre: ese corazón me gusta, esa actitud me gusta. Ahora es que hay dignidad en ti. Toma tu vestido, toma tu anillo, toma tu calzado. Tú eres mi hijo. Yo te engendré. Mi hijo eres tú. Aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor.
Alabado sea el Señor. Entonces, mis amados, nosotros terminamos. Y quiero que lean, por favor, en el verso 18. Una vez más, Génesis 3 en el verso 18. Ahí terminamos. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Saben qué estaba haciendo Abraham ahí? Diciéndole: Padre, Dios, quiero que sepas que yo sigo creyendo en ti. El testimonio da fe de la fe de la gente de Dios. Amado mío, levantó el altar para dar fe. Sigo creyendo, sigo creyendo, sigo creyendo. Y ahí vamos a quedar. Y edificó allí altar a Jehová. Que se diga de ti que volviste al orden y que ahora estás en una posición donde has decidido seguir creyendo que Dios lo hará. Dele vuelta a la página, te hablo por el Espíritu. Dale vuelta a la página. No borres ese pasado. No es necesario borrar el pasado. Lo necesario es escribir una nueva historia en el presente. Ya el pasado es una realidad que debe de quedar ahí. Son cicatrices que nos van a recordar que una vez tomamos una mala decisión y que hubo mucho dolor, pero que gracias a Dios ahora lo que hay es una cicatriz y hay un presente que escribir. Y en ese presente es: yo sé que tú lo harás otra vez. Hermano mío, Dios no cambia. Dios es fiel. Dios no cambia. Dios es fiel. Y les pregunto, el Dios que perdona siguió adelante con el propósito. Ya ustedes lo verán en los próximos días. Dios siguió adelante. Ya Abraham se humilló, ya reconoció, ya llegó otra vez, ya reinició el asunto, el propósito, y seguimos caminando. Probablemente algunos te criticarán, los que te conocieron en el pasado, te conocieron en la caída, te conocieron en el error. Déjalos. De alguna manera tienen razón, porque te vieron allí. Pero ya está. Pon tus ojos hacia adelante. Levanta tu mirada, enfócate. Y sigue siendo un hombre de altar. Sigue siendo un Abel, un Noé, un Abraham. Un hombre que sabe, una mujer que sabe edificar un altar al Señor. Un hombre, una mujer que sabe edificar un altar al Señor. Hermano mío, escucha por el Espíritu. Tal vez estás caído y te sientes derrotado. Hoy Dios te dice: vuelve al lugar correcto. Y Dios no es aquel padre que te va a condenar. Dios no está en esa posición. Dios está en posición de buena voluntad para con los hombres. Todo aquel, yo me atrevo a decir que todo el que viene, Dios no lo echa fuera. Si viene con el corazón contrito y humillado, sigue siendo un hombre, una mujer de altar. Sigue dando a Dios lo mejor. Sigue en el espíritu de Abel, que es el espíritu de Cristo. Que Jehová el Señor te bendiga y te guarde. Que Dios siga haciendo resplandecer su rostro en ti. Dios te bendiga, hermano mío. Shalom, shalom. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom.